En este video veremos el control del teclado matricial de 4x4 utilizando el PIC 18F2550 o el 4550. Este tipo de teclados es un arreglo de pulsadores donde están organizados en filas y columnas para así reducir el número de conexiones que van a ir hacia un microcontrolador, ya que si controlaríamos cada pulsador independientemente estaríamos utilizando 16 pines y no es una manera óptima de hacerlo, es por eso que lo organizamos en filas y columnas y de esta manera solo tendríamos 8 pines de control. Aquí tengo un teclado, sus 8 pines de control, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y luego sigue la columna 1, 2, 3, 4. Ahora, la lógica de control que yo utilizo para realizar la librería es muy similar a la multiplexación de los displays de 7 segmentos y diferente cantidad de dígitos y es la siguiente. Las filas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, la vamos a trabajar como salidas digitales y las columnas, que son estas de aquí, las vamos a trabajar como entradas digitales con una resistencia pull-up de 10K. Ahora, el principio de funcionamiento es el siguiente. Yo lo que hago es primero encender la fila 1 y apagar todas las demás. Y mientras que esté encendida esa fila, voy a leer sus columnas. Luego hago lo mismo para la fila 2. Enciendo la fila 2 y apago todas las demás. Y mientras esté encendida la fila 2, voy a leer su columna. Igual hago para la fila 3 y para la fila 4. Entonces esto estoy haciendo todo el tiempo constantemente. Enciendo la fila 1, luego la 2, la 3, la 4 y estoy haciendo como un barrido constantemente. Ahora, si por ejemplo yo enciendo la fila 2, en este caso como tengo resistencias pull-up, voy a trabajar con lógica inversa, voy a encender con un 0 y voy a apagar con un 1. Entonces mando un 0 lógico a la fila 2, aquí un 0, y como tengo una resistencia pull-up, está leyendo las columnas un 1 lógico. Entonces, si por ejemplo yo presiono la tecla 6, esa resistencia pull-up hace una continuidad hacia aquí, hacia 0, entonces en la columna 3 voy a leer un 0. Entonces de esta manera voy a detectar qué tecla se ha presionado, sabiendo qué fila y qué columna estoy leyendo en ese momento. Entonces esta es la lógica que utilizo para realizar la librería y ahora vamos a ver aquí el funcionamiento. Voy a resetear el programa. Ahí reseteo, aparece PIC y inicio con un contador. Es como si estuviera realizando un programa nada más para ver que puede hacer varias cosas a la vez. Entonces, mientras no presiono nada, el teclado está devolviendo un 0. Y cuando yo presiono, por ejemplo, la tecla 3, entonces me aparece aquí tecla 3 y su código ASCII es el siguiente, 51. Esto es un carácter, el 3. Entonces, para convertirlo a número, tengo que restarle 48. Entonces 51 menos 48, entonces ya tengo la tecla. Igual para la tecla 4, en este caso he programado para que encienda un LED. Igual tengo la tecla 4, que es un carácter, y en el código ASCII es el número 52. Entonces para convertirlo a entero simplemente se resta menos 48. Lo mismo hago con la tecla 5 para apagar el LED. Con el 1 enciendo, el 2 apago. Y de esta manera tengo todas las teclas aquí. Y este es el funcionamiento. Entonces ahora vamos a ver el código de programación, el diagrama de circuito y todo lo que necesitamos para realizar este proyecto. Y vamos a ello. Bien, aquí tenemos el diagrama de circuito. Estoy utilizando el PIC 18F2550. Por este lado tenemos el pulsador de reset. Por aquí tengo los capacitores de estabilización y filtro que tienen que ir cerca de la alimentación del PIC. Y por aquí tengo un apartado que separo ya los pines para mandar a un programador PIC i3. Por este lado tengo la pantalla LCD controlada mediante I2C. Para esto también ya tengo un video. Y aquí tenemos el teclado matricial de 4x4, que la distribución de pines es de izquierda a derecha, que empieza con la fila 1 a la fila 4 y luego sigue la columna 1 a la columna 4. Las filas van a trabajar como salidas digitales y las columnas como entradas digitales, y para esto necesitamos resistencias pull-up, es decir, vamos a mandar resistencias a 5 voltios, puede ser de 1K a 10K. Entonces, estas filas y columnas las vamos a mandar al microcontrolador y pueden ir a cualquier pin de cualquier puerto. La librería está diseñada de ese modo. Entonces, ahora vamos a ver la programación. Aquí tenemos la programación, entramos a Source, a Main, que es el programa principal. Entonces aquí estas librerías la incluyo, que es para usar las variables enteras de 8 bits, y esta librería es para usar la función sprintf, que nos sirve para mostrar texto en el LCD. Entonces aquí en la librería config.h yo acostumbro a declarar la frecuencia del reloj. En este caso estamos trabajando a 8 MHz con reloj interno. Luego tenemos aquí la librería del LCD y aquí tenemos la librería del keypad. Lo que hago es primero declaro las filas y columnas, y aquí en todos estos pines tenemos definido dónde vamos a conectar. Acá tú puedes cambiar los pines. En este caso yo estoy usando el puerto A para la fila 1, algunos pines del puerto A, y para la columna estoy utilizando algunos pines del puerto A y del puerto C. Recuerda que para salidas digitales se coloca LAT y para entradas digitales se coloca port. Y aquí tenemos los registros, ¿no? Los trees de cada pin que estamos declarando. Por este lado tenemos la distribución de
del teclado, cómo está diseñado el teclado, con las teclas en esta distribución. Y aquí ya tenemos las funciones que vamos a usar. Solo dos funciones, inicializar y para leer el teclado. Entonces vamos aquí al punto C. Lo que hacemos en la inicialización no es nada más que declaramos como salidas las filas y declaramos como entradas las columnas, nada más. Y aquí en la función ya de keypad 4x4 lo que hacemos es la multiplexación, es decir, vamos a estar constantemente esperando qué tecla se ha presionado. Entonces lo que hago aquí es simplemente, como les mencionaba, aquí creo variables nada más y aumento un contador. Aquí tengo un contador, aumento, por ejemplo, esto inicia en 0, aquí aumento en 1. Entonces cuando es 1 yo enciendo la fila 1 y apago todas las demás. Está con lógica inversa ya que estamos utilizando resistencias pull-up. Si estuviéramos utilizando resistencias pull-down, aquí sería 1 y aquí todo lo demás 0. Entonces, como les decía en el video, encendemos la fila 1 y apagamos todas las demás. Y en ese momento que esté encendido la fila 1, que va a ser el contador teclado 1, entonces yo leo las columnas. Cuando tengo contador teclado 1, entonces leo las 4 columnas, cada columna. Estas funciones que hago aquí es nada más un toggle, que lo que hace es cuando presionas el pulsador, enciende un LED, presionas otra vez, apaga, y así está haciendo constantemente, ¿no? Simplemente que aquí lo ha reducido y hace eso nada más. Entonces cuando presionamos una columna, por ejemplo, si detectamos esto, entonces va a detectar la columna 0, fila 0 y columna 0, es decir, como si hubiéramos presionado la tecla 1 de aquí. Entonces con todo eso, y eso de aquí lo devuelve, al final devuelve eso, nos va a devolver la matriz, ¿no? En este caso columna 0, que es o columna 0, fila 0, que es la tecla 1. Y para esto está haciendo todo el tiempo. Cuando aumenta este contador, entonces encendemos la fila 2 y apagamos todas las demás, y cuando está encendida la fila 2 también hacemos lo mismo aquí, ¿no? Leemos las 4 columnas. Igual para la fila 3, encendemos la fila 3, apagamos todo, luego encendemos la fila 4 y apagamos todo, y esto estamos haciendo constantemente eso. Y aquí vemos que yo declaro como -1 al principio, las filas y las columnas como -1. Esto lo hago para el momento de inicializar el teclado y no presionar nada, no esté devolviendo una tecla, ya que aquí ya tengo una condición. Si es mayor a 0, entonces voy a devolver la tecla que se presionó, ¿no? En función a las filas y columnas. Y si no, devuelvo la tecla 0. Entonces si yo colocaría acá, lo inicializaría con 0 esto, entonces vendría esta condición y se cumpliría esto. Entonces vendría aquí, devuélveme la tecla de la fila 0, columna 0. Entonces eso es la tecla 1. Entonces cuando yo inicializo el teclado, sin presionar nada, estaría devolviendo constantemente la tecla 1. Y para que no pase eso, simplemente lo inicializo eso en -1. Y listo, eso está devolviendo nada más la tecla que presionamos. Y vamos ahora al programa principal. Aquí declaro las variables que voy a utilizar. Aquí siempre todos los pines analógicos los configuro como entradas digitales del puerto A y también algunos del puerto B. Aquí trabajo con oscilador interno 8 MHz con este registro, y lo que hago simplemente, como tengo un LED aquí, este LED lo declaro como salida con un 0 y lo inicializo apagado. Aquí inicializamos el keypad, que nada más está configurando las filas y columnas como entradas y salidas. Luego inicializo el LCD con este mensaje, por un segundo apago, y aquí lo que tenemos es, esta función nos devuelve, está constantemente revisando qué tecla hemos presionado, entonces, y esto va a devolver la tecla, entonces esa tecla que presionamos lo almaceno en key. Ahora, esa tecla está en código ASCII, y para pasarlo a número, es decir, para poder hacer operaciones matemáticas con esa tecla que presionamos, tenemos que restarle 48. Esto nos convierte de ASCII ya a un número como tal para usarlo. Entonces lo que hago aquí es si key, es decir, cuando nosotros tenemos aquí key, siempre esto nos va a estar retornando un 0. Aquí nos devuelve un 0 cuando no presionamos nada, un 0, un número 0. Entonces yo con esta función si key, es decir, cuando es diferente a 0, entonces recién aquí se detecta. Si es diferente a 0, detectamos que se ha presionado una tecla, y si se ha presionado ya podemos empezar a realizar nuestro código, ¿no? Entonces aquí lo que hago, si se presionó la tecla, por ejemplo presionamos la tecla A, entonces yo devuelvo aquí la tecla como tal, le pongo simplemente un espacio porque es una tecla, y aquí echar, es decir, si yo presiono la tecla A, aquí me muestra en el teclado la tecla A, y luego aquí número. Entonces esa tecla A tiene un código ASCII, que en este caso es el 65, y ese 65 yo le resto menos 48, sería 17, entonces aquí nos muestra el número 17. Y para el código ASCII simplemente nos estaría mostrando el 65, como vemos aquí, ¿no? Tengo la tecla A, el 17 y el 65.
Pero si por ejemplo yo presiono la tecla 1, entonces la tecla 1 es el 49. Entonces en tecla aquí me estaría mostrando el 1. Y en número, como es 49, lo estaría restando menos 48 y tendríamos el 1, el número 1. En este caso ya con esto podemos utilizar para operaciones matemáticas, pero con este char no podríamos utilizarlo. Y en el ASCII simplemente como es 49, aquí me estaría mostrando un 49. Y eso es lo que está haciendo, y aquí lo que tenemos simplemente creas condiciones, ¿no? Si he presionado la tecla 4, entonces enciende un LED, y si presiono la tecla 5, apago. Esto simplemente para probar que funcione la librería. Y aquí también, si el número es 1, es decir, si presiono la tecla 1, enciende un LED, y si presiono la tecla 2, también apago un LED. Y aquí constantemente estoy aumentando un contador, como vimos aquí en el video, para ver que puede hacer varias cosas a la vez. Entonces, esta función de aquí, si case es igual a 0, no la utilicen, porque todo el tiempo key está haciendo 0 cuando no estás presionando nada. Entonces, si tú usas esto, todo el tiempo se va a estar cumpliendo esa condición. Solamente eso de ahí no usen, y por todo lo demás, esta es la librería y está funcionando correctamente. Entonces, eso sería todo, y nos vemos en los próximos videos. Chao.